Bueno, pues interesante la ponencia del doctor Mauricio. Él representa pues a los jóvenes conductistas, investigadores que están tomando la posta, y seguramente habrá la oportunidad, ¿no?, de que varios de ustedes quieran ir a estudiar con el doctor Mauricio ahí en su laboratorio en Mexicali, Baja California. Y ahora voy a tener el gusto de presentar a un distinguido profesor. Nada más que parece que hay un ruido, doctor Jorge, parece que hay un ruido ahí. Sí, lo que pasa es que tengo mis perros y no los puedo callar ahorita, no los he condicionado. Okay. Vamos a tener que pues, poner todo el esfuerzo ahí que podamos para... No, ya están callando. Entonces, voy a tener el gusto, el honor y el placer de Gracias. a un profesor muy distinguido, que ha sido profesor de muchas generaciones y de varios, o de buena cantidad de interconductistas, y que además, pues, él ha recibido clases de doctor Cantor, ¿no? Ha formado parte de ese grupo pues, importante en Iztacala cuando iniciaron la formación de docentes y toda una revolución que ha habido en la enseñanza de la psicología mexicana en México, y que pues después ha dado fruto de otros laboratorios, ¿no?, en otras partes del país. Y con mucho gusto yo presento a también mi excelente y distinguido amigo y mentor, el doctor Jorge Guerrero Barrios, quien nos va a hablar de temas muy interesantes. Por favor, doctor Jorge. Muchas gracias. Nada más me permiten compartir, por favor. Bien, primeramente que nada agradezco la invitación al doctor Aldo, que es un gran amigo, a quien estimo mucho, y sobre todo que hace este esfuerzo para compartir el conocimiento con las personas que están formándose. Entonces, su presencia a todos y la invitación al doctor Aldo. El objetivo de esta presentación es precisamente exponer brevemente el proceso de conceptos de conocimiento e inteligencia en la formación profesional de los estudiantes de psicología para su comprensión y reflexión en la explicación de la conducta. Vemos que muchas veces cuando hablamos de estos conceptos, depende de la cultura, la condición laboral, así también de los intereses individuales. Esto lo menciono porque pareciera que la psicología es general, pero no es así. Tenemos diferentes puntos de vista que muchas veces en el transcurso de la historia, dependiendo de los intereses individuales, además de la influencia de los otros dos factores que mencioné, es como han surgido algunos modelos en psicología o aproximaciones teóricas. Voy a partir del concepto de conocimiento, como lo definía Platón. Platón decía que el conocer es como establecer una relación de identidad con el objeto. Y eso corresponde al ser con la ciencia, que es lo verdadero, el verdadero conocimiento, y distinguió 4 grados de conocimiento. Uno de ellos era la suposición o conjetura, la cual se basaba, como él decía, en sombras o imágenes de las cosas sensibles, porque él decía que nuestro conocimiento era como una caverna, donde solamente conocíamos imágenes. No podíamos conocer directamente a los objetos o hechos. El segundo era la opinión creída, pero esta no era verificada, y esta tenía por objeto a las cosas naturales y
sensible. Disculpe, doctor Guerrero. Sí. Me imagino que usted ya está en la diapositiva 4, pero nosotros seguimos viendo la diapositiva 1. ¿Cómo lo hacemos entonces? Porque según esto estoy compartiendo. Sí. Y ya... deje de compartir. Deje de compartir y compártenos otra vez, ya en términos de presentación. Sí, es como invitado no me permitía compartir. Ya está pantalla completa, Adrián. Perfecto. Entonces, dale. Entonces vamos, ya había mencionado el objetivo. Ya había mencionado esta lámina también. Estamos en esta. Entonces decía que Platón, ¿sí?, definía el conocer como el establecimiento de la identidad con el objeto. Es decir, él en su tiempo decía que los conceptos deberían de corresponder con los hechos o eventos, y por eso él hablaba de los universales. Cada concepto representaba una totalidad que cayeran en ese concepto. Por eso hablaba de los universales. Pero hablaba de 4 criterios. Uno, el de la suposición o conjetura, que se basaba en las sombras o imágenes de las cosas sensibles. Él decía que nosotros no podíamos conocer todo, sino nada más sería como en el caso de la caverna, las sombras del todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los conceptos estaban guardados en la mente y eran como ideas universales o genéricas. Después había lo de la opinión creída, pero esta no era verificada, y esta tenía por objeto las cosas naturales del mundo sensible. Es decir, que nosotros muchas veces conocemos de creencias a partir de las características de los objetos. La tercera era la razón científica, que procede con hipótesis y tiene por objeto entes matemáticos. Esta es una influencia socrática, porque en la medida que teníamos supuestos o hipótesis, él decía que podíamos conocer. Y a su vez, si esto lo podíamos especificar matemáticamente, diríamos que más adelante esto se podría decir cuando podemos representarlos gráficamente y medirlos, cuando menos. Y el cuarto criterio era el de la inteligencia filosófica, que ésta procedía dialécticamente y tenía por objeto el mundo del ser. ¿Por qué decía dialécticamente? Que es diferente a lo que conocemos en la teoría marxista. Él hablaba de dialecto como el intercambio, ¿sí?, verbal que había entre las personas acerca de lo que se conocía. La siguiente, por favor. Aristóteles compartía con él, ¿sí?, con Platón, el acto de identidad, el objeto con los conceptos, ¿sí?, y estableció una relación de identidad lo más cercana posible a ella. Aquí quisiera mencionar un aspecto de Aristóteles. Su padre era biólogo y como buen biólogo, médico, él usaba mucho la observación. Entonces, Aristóteles fue uno de los más estrictos observadores de la naturaleza. De hecho, como parte de su actividad, coleccionaba cosas, las iba clasificando, y quien le proporcionó una gran cantidad de objetos, animales y cosas fue Alejandro el Magno, quien fue su discípulo y al que él enseñó estrategias de guerra. Por consiguiente, consideraba que la ciencia en acto es idéntica al objeto. Vamos a ver más adelante qué es lo que él concebía como ciencia. Particularmente,
el concepto de ciencia se deriva de la filosofía, porque en ese tiempo se consideraba que el primer conocimiento era el de la filosofía y después el de la ciencia. La siguiente, por favor. ¿Sí? Esto nos llevaría al concepto de epistemología, es decir, la epistemología se refiere a cómo es que conocemos lo que conocemos. Y hay diferentes formas de conocer. En este caso es necesario tomar decisiones. Y también es muy importante, como él decía, conocer el territorio de la epistemología. Él en sentido estricto todavía no hablaba de epistemología, ¿sí? Pero sí consideraba la episteme, que era sinónimo de conocimiento, y el conocimiento estaba muy relacionado con la sabiduría. La sabiduría era la aplicación del conocimiento para bienestar humano. ¿Sí? La siguiente, por favor. En base a lo que acabo de decir anteriormente de la sabiduría, por eso al sabio se le consideraba como superior al científico. Es decir, el científico no solamente era que conociera cómo ocurrían los hechos, sino también el beneficio de ese conocimiento, y por eso los sabios se consideraban que eran superiores porque tenían conocimiento práctico. ¿Sí? ¿Cuáles serían los principales elementos de la epistemología? Y aquí veríamos que uno de ellos es una disciplina que estudia la manera como se conoce. Hay varios tipos de epistemología, y como hace rato decía, la raíz griega es la episteme, o conocimiento, y veríamos que el conocimiento científico, el epistemológico, déjeme, es que tengo una barra aquí que me estorba para ver lo que está abajo, y el psicológico, ¿sí? Voy a enfatizar el aspecto, no sé si puedan mover o quitar la barra ya. El científico se enfatizaba o se ocupaba a cómo ocurren las cosas o hechos. El epistemológico estudiaba las formas o maneras de conocer. Y el psicológico sería cómo los individuos actúan, perciben y conocen. Enfatizo esto último, cómo los individuos actúan, perciben y conocen. ¿Por qué? Él fue uno de los primeros que empezó a utilizar, Aristóteles, el concepto de individuo. ¿Por qué individuo y no organismo? El concepto de individuo, más adelante, en el siglo XVII, se enfatiza que significaba indivisible. En su momento Aristóteles lo consideraba como un todo, pero después ya se precisó y se dijo, el individuo se refiere a lo indivisible y verlo como totalidad. Enfatizo esto porque a menudo cuando se considera al organismo como partes o al individuo como partes, entonces se empieza a hablar de cerebro, de sistemas biológicos, etcétera, y entonces ya no estamos hablando del individuo, sino que estamos hablando de un organismo y sus partes, ¿sí? Y veríamos entonces que este concepto de individuo es importantísimo para diferenciar a la biología de la psicología. La siguiente, por favor. Existen tipos de conocimiento, como decía hace rato, a partir de la epistemología, cómo es que conocemos. Uno de ellos es la religión,
donde el conocimiento se considera como absoluto, cierto y basado en la fe. Otro sería que el conocimiento no necesita demostración, sino que es un dogma, es decir, se basa en un acto de fe o de creencia. En la ciencia se limitan las operaciones de observación y demostración, subrayo, demostración, ¿sí? Y a su vez se construye un sistema lingüístico propio en la representación del fenómeno. Vamos a ver cómo después surgen las disciplinas a partir de este supuesto del sistema lingüístico. Y finalmente sería que el individuo es el factor central sobre cómo se conoce. Se incluye su historia, emociones, entre otros, del aspecto psicológico. ¿Por qué enfatizo que el individuo es el que conoce y por qué se relaciona con la epistemología? Porque resulta que el factor de relación entre la epistemología y la psicología, ¿sí?, sería el lenguaje. Y vamos a ver después cómo es la función del lenguaje en esta relación. La que sigue. En la cultura y la epistemología, los contextos culturales tienen una función muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que dependiendo de lo que conocemos y cómo conocemos, esto nos lleva a reflexiones, ¿sí? Es decir, se empieza a preguntar el individuo cómo es que conoce lo que conoce dependiendo del contexto donde está, ¿sí? Y ahí entonces es cuando entra el contexto cultural. No todas las culturas tienen una función igual y esto lo podemos ver en el caso del conocimiento y como se decía hace rato en la exposición anterior, cómo es que se concibe el conocimiento dependiendo del contexto cultural y el lenguaje que estamos utilizando. Esto nos lleva también a tener formas de conocimiento y de explicación dependiendo de los conceptos que estamos utilizando. Pero a su vez, esto regula nuestras prácticas, cambia nuestras prácticas, ¿no? Si nosotros escucháramos cuál es el lenguaje que utiliza un campesino que todavía siembra con yunta y arado, es un lenguaje diferente al que usa un tractor ultramoderno, ¿sí? Y ya no usa, perdón, el arado ni la yunta. También esto nos lleva a considerar de que hay diferentes formas de observar a partir de los contextos culturales y de los conceptos que vamos utilizando. La siguiente, por favor. Platón consideraba también una íntima relación entre pensamiento y conocimiento. Platón definía al pensamiento como la actividad propia del entendimiento intuitivo y una visión directa de lo inteligible. Esto es algo fundamental porque está hablando de una visión directa de lo inteligible. Entonces veríamos cómo el intelecto para él estaba regulando lo que conocíamos, ¿sí? Y el intelecto para él estaba en la mente, ¿sí? Estaba en las ideas universales, donde nosotros solamente teníamos que descubrirlas. Pero vemos que en este caso, lo que él planteaba como universales, ¿sí?, Aristóteles lo plantea como particulares. Y entonces Aristóteles identifica con lo inteligible una misma, o sea, una relación con la actividad. Es decir, nosotros conocemos como acto, ¿sí? Y en este caso quisiera rescatar
a qué se refería Aristóteles al acto. Para eso él ya utilizaba algunos conceptos como el de la morfología, ¿sí? O forma, el de substancia, ¿sí? Y esencia, que ya eran conceptos que estaba utilizando en el conocimiento, ¿sí? Y él se planteaba una pregunta muy interesante que es el ancestro del modelo interconductual de Cantor, el concepto de interacción. Él le preguntaba a sus estudiantes en un ejercicio a modo de ejemplo que hacía. Sentaba a un estudiante, le pedía que se quitara una sandalia, tomaba una pluma de ave y le frotaba la planta del pie y les preguntaba, ¿en dónde están las cosquillas? Después de observar que el estudiante, ¿sí? Cogía los dedos de la planta del pie. Y yo les haría la misma pregunta, ¿dónde estarían las cosquillas? ¿En la pluma o en el pie? ¿Qué contestarían? ¿Quién quisiera participar? Yo quisiera participar. A ver. Las cosquillas no estarían en ningún lugar. Sería decir que algo inmaterial estaría en algo, ¿no? En un lugar material. Más bien estaría no estaría porque no existe materialmente, pero sí se podría definir como una interacción. Muy bien. Bien. Ese es el concepto que él aportó al conocimiento. Muchas gracias. ¿Sí? El concepto de interacción. Es decir, en este caso, la función de contraer los dedos no está ni en la planta del pie ni en el objeto, sino está en la interacción. Cantor, del 24 y 26, enfatiza que la interacción es una mutua afectación simultánea entre el organismo y el objeto. ¿Sí? Y además además de simultánea, es bionívoca, ¿sí? Es decir, de los dos. Kant decía que el pensamiento era unir representaciones en una conciencia. Y entonces decía, pensar es el conocimiento por conceptos. Fíjense cómo incluyen el pensamiento el conocimiento, ¿sí? Pero el conocimiento de conceptos. Wittgenstein consideraba que era una proposición significante. Si ustedes leen su libro de Tratatus o del Tratado, ¿sí? Está todo numerado de puras proposiciones. Y él decía que no describía sus proposiciones ni las explicaba porque las distorsionaba. Y por eso es de que se ha traducido sus proposiciones, además del alemán, al idioma donde se traduce, ¿no? Para que no se distorsionaran. Y luego decía, es decir, el sentido contenido está en la misma. Él decía que el mundo podía ser explicado en proposiciones. Y de ahí después surgió el positivismo lógico y lo que implicó este positivismo lógico. Adelante. Esto nos lleva a cómo es que nosotros conocemos en investigación. Y vemos que principalmente en la investigación tenemos representaciones de diferente índole. Entre ellas, las espontáneas o concepciones, ¿sí? Estas concepciones son de sentido común originalmente,
¿sí? Sin embargo, esto nos llevaría a una pregunta. Si nosotros consideramos que solamente entrar en contacto con el mundo que nos rodea o el entorno es suficiente para observar, o en este caso veríamos que dependiendo del lenguaje que usamos, ¿sí? O con el que referimos, ¿sí? Es lo que conocemos. El primer paso, y esto tiene que ver mucho con el conocimiento del sentido común, sería cómo a partir de los sentidos que tenemos contacto con los hechos o eventos, tenemos un concepto que refiere a eso, y cuando hay una correspondencia entre el concepto y el hecho o evento, se dice que hay un conocimiento objetal. Cuando hay esa correspondencia, se dice que hay congruencia, ¿sí? Sin embargo, como Kant y también Descartes, decía que también podíamos conocer lingüísticamente, ¿sí? Y lingüísticamente era la relación de conceptos que tenían una coherencia, es decir, no había una contradicción, y que esto nos permitía conocer de una forma indirecta, es decir, no solamente con los objetos, ¿sí? Cuando se decía que conocíamos por medio de los sentidos, ¿sí? Y ya, como hace rato comentaba, había una correspondencia con los objetos, se decía que conocíamos con la empiria o experiencia, ¿sí? Es decir, la empiria o experiencia se relaciona con la psicología porque la experiencia no es algo universal, sino es individual y único, ¿sí? Entonces, este conocimiento empírico o sensorial empieza a generar dudas de cómo es que conocemos, porque resulta que cuando alguien tiene contacto con el mismo objeto o evento, a pesar de que dos individuos tienen contacto con el objeto o evento, pueden estar conociendo cosas diferentes. ¿Por qué? Porque son individuos diferentes, tienen historias diferentes y, como dirían ellos, tienen sensaciones diferentes. Las sensaciones sería a partir de los sentidos. La siguiente, por favor. Sí. Esto nos llevaría a preguntarnos, y en el caso de la ciencia, ¿cómo es que existe algún lenguaje o un método científico que nos permita conocer de una forma más precisa y compartida? A menudo se dice que el científico debe de ser un observador objetivo. Aquí veríamos que el hecho de decir observador objetivo está enfatizándose al objeto, las características del objeto. Otra aproximación dice que el científico debe de descubrir, no inventar. Esto es como si estuviera la realidad frente de nosotros y nada más la tenemos que ir descubriendo, ¿sí? Actualmente se ha ubicado al poeta, ¿sí? Y a menudo también al artista como una persona que está en la cúspide del conocimiento, ¿sí? Que inclusive se dice que está arriba del conocimiento científico por un solo hecho. Porque a diferencia del científico que se limita a las dimensiones espaciotemporales, el poeta o el artista, ¿sí? A menudo ellos innovan representaciones del mundo, ¿sí? Es decir, ellos son creativos e innovadores.
Esto sería un tema después de discutir, pero quiero señalar de que el conocimiento no está ahí y solamente lo descubrimos. A continuación, por favor. Esto nos llevaría a la epistemología del científico, ¿sí? Y nos preguntaríamos, ¿hay un solo tipo de científico? Veríamos que no. Hay una diversidad de quehaceres en diferentes contextos. La siguiente pregunta sería, ¿hay una objetividad? Veríamos que tampoco. Hay varias representaciones del mundo que nos rodea. Y aquí es como surgen las disciplinas, porque cada aproximación de conocimiento especializado llamado a disciplinas tienen una forma de explicar este mundo que nos rodea. ¿Sí? Y esto a su vez nos llevaría a la siguiente pregunta. ¿Hay un solo método? ¿Qué es el método? A menudo se dice que el método científico es estricto y tiene un protocolo. Protocolo entendiéndolo como reglas y criterios de realizar una actividad. ¿Sí? Sin embargo, veríamos que no necesariamente hay una sola forma de conocer, como diría Cantor, ¿sí? El método depende de lo que estemos estudiando, ¿sí? Es decir, dado las características de cada tema de estudio, hay una forma particular de estudiar eso. Es decir, el método se deriva del tema de estudio, no al revés. Y eso a su vez nos permite tener un lenguaje preciso dependiendo de cada disciplina, que es algo que caracteriza a las disciplinas. Cada disciplina debe de tener todo un sistema lingüístico propio de la disciplina. Si empezamos a mezclar conceptos, como ha ocurrido en el transcurso de la historia de la psicología, que hablamos de mente, hablamos de cognición, hablamos de factores interrelacionados, como sería el constructivismo, el cognoscitivismo, ¿sí? El funcionalismo, etc. Y no logramos distinguir cuál es el punto de relación entre estos conceptos que sean coherentes y congruentes, entonces podemos hacer una mezcla muy compleja y en sentido estricto tener una confusión conceptual y por lo tanto a lo que estamos tratando de conocer queda en eso, en una confusión. Por eso es que se dice que ni hay un solo método, ¿sí? Y que cada disciplina debe tener un lenguaje propio. Otra característica que vamos a ver más adelante, la siguiente, por favor. ¿Sí? Sería, si nosotros estamos diciendo que cada disciplina debe de tener su sistema lingüístico, veríamos que entonces el conocimiento no se quedaría a nivel sensorial, ¿sí? Y porque de lo contrario nos preguntaríamos, nosotros conocemos inmediatamente en el momento de entrar en contacto con los hechos o eventos, ¿sí? O hay un conjunto de sensaciones que se relacionan, que conforman una percepción y que nos van delimitando o diferenciando lo que conocemos. Y el siguiente paso es cómo referimos o representamos eso que estamos teniendo contacto con eso. Y aquí es como surge el empirismo, ¿sí? Que relacionó la sensación a partir de los sentidos, como se decía hace rato, una experiencia que viene de empiria, de los sentidos,
¿sí? Lo representaban con conceptos y se decía que nosotros teníamos una experiencia. Y entonces se representaba con conceptos. Aquí viene una analogía que hacían los primeros empiristas, ¿sí? Como Locke y Berkeley. Locke hablaba como imágenes desvanecidas lo que era el conocimiento y que estaban en la mente. Pero resulta que esas imágenes desvanecidas, que él decía que eran como imágenes que iban desfilando en un telón, ¿sí? En sentido estricto eran una secuencia de conceptos que iban representando la experiencia, el conocimiento individual, ¿sí? La siguiente, por favor. Esto nos llevó que surgieran dos grandes líneas filosóficas, ¿no? Por un lado, el empirismo, que se basaba prácticamente en las características del objeto, y entonces se empezó a enfatizar, a desarrollar conceptos relacionados con las representaciones del objeto y la relación con el individuo. Y por otro lado, el racionalismo, que se empezaron a preocupar más sobre el lenguaje representativo del conocimiento de una forma coherente, y entonces se hablaba de un conocimiento racional, ¿sí? Aquí Descartes fue uno de los más representativos, que dio pauta a estas dos corrientes filosóficas, porque él hablaba en los dos sentidos, en el conocimiento objetivo, ¿sí? O mecánico, como él decía, y el conocimiento subjetivo o racional, ¿sí? Y esto se ilustra en su conocimiento a partir de los sentidos, pero también a partir de la mente. La siguiente, por favor. En filosofía actual, vamos a decir ya, doy un gran salto, ¿sí? Wittgenstein decía que cuando se purificaran todos los elementos no científicos, no quedaría sino la lógica de la ciencia, que tomaría el lugar de esa maraña de problemas llamada filosofía. Les voy a contar una anécdota de Wittgenstein. Él fue discípulo de Bertrand Russell, y después de una trayectoria académica que tenía Wittgenstein, llega con Bertrand Russell y le dice que le enseñe todo lo que sabe él de filosofía. Y en 2 años se lo aprendió, todo lo que sabía Bertrand Russell. Ahí tuvo otros amigos de Bertrand Russell que le enseñaron lo de matemáticas, ¿sí? Y les pasó algo semejante. A los pocos meses aprendió muchísimo de matemáticas. Entonces le dijo a Bertrand Russell que iba a escribir el libro del tratado. Una vez que lo escribió, al primero que se lo presentó fue a Bertrand Russell y le dijo: léelo y me das tu opinión. Lo lee Bertrand Russell y le pregunta: oye, ¿qué quisiste decir con tal cosa? Se enoja Wittgenstein y le dice: había 10 personas en el mundo que podían leer este libro. Ahora ya hay 9. Y si vuelves a escribir algo de filosofía, ¿sí?, te lo prohíbo, porque entonces acabo con la filosofía. Así de rudo era Wittgenstein, ¿no? Después, en los años 60 y 70,
surge el positivismo, particularmente de la sociología, y se decía que el positivismo estaba en contra de la metafísica, ¿sí? Que únicamente tendríamos que observar lo objetivo, lo demostrable. Pero a su vez también tuvo una gran influencia del marxismo y de la praxis, particularmente con Simón. Otro especialista, Popper, fue uno de los que enfrentó a Wittgenstein y al positivismo lógico, ¿sí? Y decía que el origen wittgensteiniano, positivista, ¿sí? Mencionando que cada uno se dedicaba al problema de la naturaleza diferentes, él decía, no podemos decir que podemos conocer el mundo solamente con proposiciones, ¿sí? Ni podemos decir que únicamente conocemos a partir de lo objetivo o demostrativo, ¿sí? En ese tiempo estaba en boga la teoría de la relatividad de Einstein, y resulta que ya había conceptos que se referían a objetos que no podían demostrarse, pero que sin embargo estos conceptos al relacionarse dieron lugar a una nueva teoría de conocimiento en física. Entonces, con esto contradice lo que decía Wittgenstein, de que solamente los objetos que representaran hechos eran factibles de ser conocidos. De hecho, Wittgenstein decía que el lenguaje era, mediante el lenguaje era lo único que podíamos conocer, sí, pero demostrable. Y Popper contradijo esta parte, ¿no? La siguiente, por favor. Estos enfoques epistemológicos que tienen una noción de la realidad y el conocimiento dieron pauta también a su vez a tres aproximaciones filosóficas derivadas del racionalismo y el objetivismo. Uno de ellos es el objetivismo, que en el que se basa principalmente el conductismo, donde se establece que la realidad es externa y objetiva y el conocimiento es adquirido por medio de la experiencia, ¿sí? En este caso, quisiera mencionar cómo a menudo en psicología se habla de diferentes formas acerca de los actos que tiene el organismo. Uno de ellos se refiere como respuesta, otras como comportamiento, otras como conducta, ¿sí? Y entonces esto nos lleva a cierta confusión de qué cosa es cada uno de estos. Cantor hace una diferenciación de estos tres conceptos que ahorita no voy a abordar por cuestiones de tiempo. La segunda aproximación sería el pragmatismo, que es una derivación del cognitivismo, donde la realidad es interpretada y el conocimiento es organizado a través de la experiencia y el pensamiento. Y aquí yo le agregaría de lo práctico, del conocimiento práctico, ¿sí? ¿Sí? Por otro lado sería el interpretativismo, donde uno de sus principales representativos sería el constructivismo, donde se establece que la realidad es interna y el conocimiento es construido. ¿Por qué se señala como una de las formas cognoscitivas? Porque se dice que se construía
en la mente. Uno de los ejemplos más claros era las estructuras mentales de Piaget, ¿sí? Que fue una analogía de su modelo biológico, donde hizo una transferencia para tratar de explicar lo psicológico como estructuras mentales. Pero curiosamente, como diría Popper, nunca demostró las estructuras mentales, ¿sí? Entonces, cuando se habla de constructivismo, por ejemplo, Cantor dice, el constructivismo es una relación conceptual que nos permite representar los hechos o eventos. O sea, le da un giro, ¿sí? Interconductual basado en el lenguaje. La siguiente, por favor. ¿Sí? Esto nos lleva a cómo a menudo en psicología tenemos cierta confusión en lo que sería la ubicación de la psicología como disciplina. Porque a menudo en la psicología tenemos la relación de varias disciplinas, como decía anteriormente, esta relación de varias disciplinas, cada una tiene su lenguaje, y sería diferente cómo cada una de las disciplinas trata de explicar el evento individual, indivisible, ¿sí? Como conducta de un individuo, ¿sí? O cómo varias disciplinas toman algún aspecto de, en este caso de la psicología, y es analizado y aporta a ese aspecto o tema que seleccionaron de la psicología y da aportes desde su disciplina, ¿sí? Y la mal llamada transdisciplina, ¿sí? Que se dice que es la que organiza todas las otras disciplinas para que entonces se vea como un todo la coordinación de las diferentes disciplinas que están involucradas en la explicación de los hechos. Yo me atrevería a decir que antes de hablar de estas relaciones de disciplina, tendríamos que distinguir cuál es el lenguaje propio de la psicología. ¿Por qué? Porque resulta que a menudo, y voy a poner ejemplos en el siglo pasado, a inicios del siglo pasado, donde Watson, en 1914, en uno de sus escritos, decía que él solamente iba a estudiar la conducta y no iba a estudiar hechos metafísicos. Y obviamente que dentro de los hechos metafísicos negaba varias de las funciones intelectuales. ¿Sí? Por otro lado, 1912, Thorndike hablaba de conexionismo, pero era una relación muy especial porque hablaba de cómo se conectaban las respuestas con ciertas relaciones cerebrales. Y por otro lado, ¿sí? Como se decía en la exposición anterior, Pablo hablaba de conexiones en el cerebro e irradiaciones, ¿sí? Relacionadas con las conductas. Y a partir de ahí se decía que había cierta diferenciación de conexiones, llámense discriminaciones en la conducta, y irradiación de esas conexiones, llámese de generalizaciones en la conducta. Como vemos, ¿sí? Se estaban mezclando lenguajes de sistemas disciplinarios diferentes y sin embargo se relacionaban. ¿Sí? La siguiente, por favor. Algo que es muy importante es lo que sería, lo que llamaríamos la epistemología sistémica, donde en esta diríamos que se tiene que resaltar la importancia de las interacciones recíprocas, donde se incluye al contexto, ¿sí?
Y enfatizo esto del contexto porque desde el conductismo se le ha atribuido funciones intrínsecas a los objetos, ¿sí? Se habla del estímulo discriminativo, se habla del estímulo reforzante, del castigante, etcétera, pero resulta que las funciones que tienen, ¿sí?, dependen del contexto. Y a modo de ejemplo, veríamos que un organismo que está privado 24 horas de alimento y de agua antes de someterse a una sesión experimental, ¿sí?, veríamos que la función del alimento o del agua en los primeros ensayos es intensa, la función, pero conforme van ocurriendo los ensayos, la función disminuye y nos preguntaríamos, ¿qué está ocurriendo? Y veríamos que no solamente es lo que llamamos el programa de reforzamiento, sino que el organismo también se sacia, ¿sí? Y el mismo Skinner se dio cuenta que en el caso de las tortugas que comen cierta cantidad de alimento y después dejan de comer meses, cuando se les daba alimento después de que acaban de comer, las tortugas se aislaban y no comían, y entonces decía, el reforzamiento no refuerza. Entonces veríamos que depende de un factor del contexto que sería las condiciones del organismo. Otro factor que es muy importante también es la historia, ¿sí? Y la historia es como un factor de conocimiento. Veríamos que el conocimiento es individual y social, ¿sí? Veríamos cómo muchas veces este factor histórico, ¿sí?, dependiendo de las interacciones individuales, se va conociendo, pero a su vez también de la interacción con otros organismos. Cantor, por ejemplo, fue políglota, ¿sí? Él hablaba 7 idiomas. Y nos preguntaríamos por qué. Porque resulta que era una persona de una familia afortunada, donde tenían servidumbre de diferentes países y entonces interactuó con ellos y aprendió de forma natural varios idiomas. Pasamos a la siguiente, por favor. Esto nos llevaría a uno de los grandes compromisos que tenemos en la educación, ¿sí? Y yo creo que uno de los compromisos muy importantes que tenemos en la educación es enseñar un lenguaje sistemático, congruente y coherente de la disciplina, ¿sí?, como un conocimiento especializado de esa disciplina, y esto nos permitiría entonces tener un conocimiento más preciso acerca de la explicación de los hechos. ¿Cuál sería los diferentes aspectos que podríamos incluir en la educación como sistema? Que diseñáramos, ¿sí?, funciones y contextos de conocer, relacionar y aplicar estos en diferentes ámbitos, ¿no? Tener un conocimiento que nos permitiera comunicarnos adentro de nuestra disciplina y entre disciplinas. Y esto facilitaría que el estudiante tuviera un aprendizaje autónomo, delimitando el campo de estudio de la psicología. ¿Por qué? Porque todavía tenemos muchos conceptos que vienen de diferentes disciplinas en psicología, que estas diferentes aproximaciones lo que enfatizan son esos conceptos. Cito
el caso del psicoanálisis, el mismo Freud, en su cuadro clínico, decía que la psicología tenía problemas para llegar a ser ciencia. ¿Por qué? Porque está incluyendo aspectos mitológicos de la antigua Grecia. Él era un especialista y experto en fisiología y también incluyó eso. Y a su vez estaba teniendo conceptos de la conducta, ¿sí? Entonces, vemos que hasta la actualidad sigue habiendo esa mezcla y entonces se habla como una psicología. En sentido estricto, no sería una psicología, sino, como decía anteriormente, es una forma de representar la conducta del individuo, ¿sí? Y en este caso se estaría enfatizando la relación de conceptos que están mezclados, que no pertenecen a la misma disciplina. Y como diría Popper, si empezamos a ver la coherencia y congruencia de los conceptos, veríamos que no alcanzaría a ser una ciencia, ¿sí? La siguiente, por favor. Concluyo con esto porque ustedes se preguntarían, ¿y entonces qué cosa sería el conocimiento? ¿Sí? ¿Cómo sería el conocimiento desde la psicología? Y voy a retomar algunas definiciones. Una de ellas de Cantor, que dice, el conocimiento incluye desde la atención, basada en el sistema reactivo, sensorial, ¿sí?, del individuo, y las características de los objetos, la percepción, ¿sí?, después el lenguaje, la relación de estos como sistema, y en sentido estricto diríamos el conocimiento es esta relación de interacciones donde las interacciones primeras están contextualizando a las demás y cuando alguien logra distinguir la función específica y referirla a esta con conceptos específicos, es conocimiento. ¿Sí? Con esto quisiera concluir y pues estoy dispuesto a las preguntas. Muchas gracias, doctor Jorge Guerrero. Bastante precisa, bastante interesante, ¿no? Recordarnos, es un recorrido histórico. Tenemos 11 minutos para algunas preguntas. Yo quisiera aprovechar, doctor Guerrero. Sí. ¿Qué tan cantoriana es la psicología interconductual en 2000? Se está yendo el sonido. Te pediría de favor si hablaras más despacio para que no se interrumpa el sonido, por favor. ¿Qué tan cantoriana es la psicología interconductual en el 2021? Ya me hiciste reír, ¿eh? Hay un artículo muy interesante de Montgomery que se hace esa pregunta, ¿sí? Y entonces él habla de los que se dicen ser interconductuales, los que se sienten interconductuales y los que son interconductuales. Y entonces él llega a la conclusión de que hay muchos que no caen en el tercer rubro. ¿Por qué?
los que dicen ser interconductuales a menudo mezclan lenguajes, ¿sí? Y ya vi, bueno, ya expuse la implicación que tiene mezclar lenguajes. Por decir algo, hay un autor que dice, voy a analizar la terapia clínica desde el interconductismo. Cuando se habla de terapia clínica del interconductismo, es estar mezclando dos lenguajes diferentes. Cantor no hablaba de terapia clínica, sino hablaba de la aplicación de conceptos a ámbitos, ¿sí? O contextos, para ser más explícito en su lenguaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque la terapia está implicando a una forma específica de práctica profesional, ¿sí? Y voy a recordar una plática que tuvimos con Cantor una vez, y que uno de los profesores de Iztacala, cuando estaba dando su conferencia a Cantor, le preguntaba que qué haría con una mujer que tuviera conductas esquizofrénicas, y empezó a narrar o describir las conductas esquizofrénicas, y Cantor le contestó, necesito observarla, ¿sí? No, es que yo te estoy diciendo cómo ella se comporta. Y le dice Cantor, no, yo quisiera observarla, ¿sí? Y salimos de la conferencia y decía, no, este viejito está chocheando, ya no sabe decir y no puede explicarlo, etc. Años después decían, Cantor tenía razón, porque lo que nos estaba él enfatizando es que debería de tener contacto directo con el evento, porque como le dijo él en la conferencia, lo que estoy teniendo contacto es contigo y el lenguaje de lo que refieres que estás clasificando como esquizofrenia. Esto lo menciono porque en sentido estricto, yo creo que ahorita el interconductismo, ¿sí? En el siglo XXI, tiene mucha de esa confusión lingüística, ¿sí? Nos hace falta hablar un lenguaje coherente y congruente del interconductismo. Bueno, no sé si respondí tu respuesta, mi amigo. No, excelente, excelente. Muchas gracias, Jorge. Por favor, las personas que quisieran preguntar, yo creo que tenemos para 2 personas más que quieran preguntar al doctor Jorge. Adrián, por favor, adelante. Sí, agradecerle al ponente Jorge por la plática. Yo quisiera saber si es que la psicología, bueno, no hay una sola definición, ¿no? Hay varias psicologías, porque hay muchas diferentes formas de representar a la conducta. Tal vez teniendo el objetivo como las interacciones, otro que son el inconsciente, las cogniciones y así, etc. Pero esto nos llevaría a que la psicología es objetiva epistemológicamente. Voy a recordar un poco lo de la plática que acabamos de tener. Hace rato enfatizaba que cuando se resaltaba al objeto como definitorio de la conducta, se hablaba de objetivismo. Pero entonces se olvidaba el organismo que interactuaba con él, ¿sí? Entonces, Cantor no hablaba ni de objetivismo, ¿sí? Ni de subjetivismo, sino hablaba de interacción, ¿sí? Y además interacción en un contexto específico. Voy a
a rescatar lo que hace rato decías de las psicologías. Por definición, ¿sí? Y no es porque yo haya sido alumno de Cantor y sea seguidor de él, pero la aproximación teórica en psicología más precisa, más completa, más consistente es el interconductismo. ¿Por qué? Porque él tuvo la gran virtud de anticiparse un siglo a lo que hizo, ¿sí? Y esta virtud es rescatar al individuo como totalidad, tener un lenguaje propio de la psicología, ¿sí? Tener posibilidades de hacer investigación con un lenguaje de la psicología y, lo más importante, ser congruente con lo que se refería o con lo que se estudiaba. Voy a retomar del inconsciente, ¿sí? Freud retoma de Charcot el concepto de no consciente, ¿sí? Y él lo lleva al inconsciente. Pero resulta que el inconsciente lo estudiaba, ¿sí? Con hipnotismo y después con los sueños. Su libro más importante de Freud fue La teoría de los sueños. ¿Pero qué creen? Nunca logró descubrir el inconsciente, porque era una representación que hacía el paciente después de que ya despertaba y que le narraba sus sueños. Así estuvo Freud durante 4 años, pero después de los 4 años se dio cuenta que había sido engañado por sus pacientes, porque resulta que los sueños que les decía no correspondió con los actos que él observaba en la vida cotidiana. En otras palabras, ni demostró el inconsciente, ni la interpretación de los hechos, de los sueños correspondía con los hechos. En otras palabras, no había ni congruencia ni coherencia. Sin embargo, ha sido una mal llamada psicología, ¿sí?, que sigue vigente. Y como diría Cantor, la interpretación de los sueños también depende del observador o terapeuta, de su historia. Si hiciéramos un experimento, veríamos que la interpretación de los sueños cambiaría si comparáramos a 5 personas, a 5 terapeutas, acerca del mismo sueño. Entonces, regreso al punto, ¿no? Yo creo que tendríamos que ser más consistentes en nuestro lenguaje de la disciplina. No sé si respondí la pregunta. Ok. Sí. Una última pregunta, gracias Adrián, a Víctor Hugo, por favor. Buenas noches, profesor. Magistral su ponencia, en verdad, sobre este tema paradigmático. A mí me llama la atención, sobre todo, quizá el paradigma que Cantor propone. ¿Cuál sería su consejo, de acuerdo a su visión, para que nosotros, quizá las nuevas generaciones que deseamos hacer investigación con este paradigma, quizá, podamos llevarlo a cabo a través de un lenguaje coherente y sobre todo, ¿no?, en los distintos campos, quizá clínico, educativo, social, ¿no?, en los distintos campos que se puedan dar o llevar a cabo? Muy bien, muy buena pregunta. Yo creo que aquí tendríamos que diferenciar cuáles son los postulados que plantea Cantor definitorios del interconductismo, y uno de ellos es la demarcación o delimitación de lo que es psicológico. Y ahí él define qué cosa es lo psicológico, ¿sí?, y características de lo psicológico. Esa es una. La otra, dependiendo de cómo definimos nosotros lo que es psicológico, surge una metodología.
Y yo me atrevería a decir que la metodología que surgiría del modelo interconductual, que desafortunadamente él no la desarrolló, pero la dejó planteada, ¿sí? Sería una metodología interactiva no lineal. Voy a tratar de representarlo esto gráficamente, como si fuera una red. De hecho, yo en mi tesis doctoral planteo esto y señalo que la característica como podría surgir, bueno, no surgir, relacionarse con una metodología en el modelo de Cantor, sería la sistémica, pero no la de la terapia sistémica, sino la concepción de la interrelación de los elementos que componen un sistema como una relación no lineal e interactiva. Es decir, estaríamos hablando como una especie de red, ¿sí? Esa sería la metodología. Y no hablaríamos de psicología educativa, ni psicología clínica, ni nada de eso. Ahí se está confundiendo un ejercicio profesional o una aplicación de la psicología con lo que es la psicología como ciencia. Porque de lo contrario tendríamos tantas psicologías como aplicaciones tendríamos, como por ejemplo la equinoterapia, ¿no? Delfinoterapia y demás. Entonces está confundiendo lo que es la aplicación de los principios psicológicos y la metodología psicológica en la aplicación en un contexto específico para resolver o explicar eventos. Entonces, yo creo que es mal dicho decir psicologías dependiendo del campo de aplicación. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Pues ya estamos en el pico, ¿no? del tiempo. Agradecerte mucho, estimado doctor Jorge, y siempre es para mí satisfactorio escucharte y nutrirme, ¿no? Y pues igual creo que el sentimiento de nosotros los peruanos pues tenemos muy cercano a lo que es Iztacala, y tienes acá tu casa igual. Muchas gracias. Y espero que no sea la primera y última, que sean muchas. No, al contrario, yo te agradezco y a todo el equipo organizador, y estoy muy contento de estar participando con ustedes, y con gusto estoy a su disposición. Tienen mi correo y con gusto podría estarme comunicando con ustedes. Muchas gracias. Ok, le tomamos la palabra. Muchas gracias.